El cielo se cubría con un manto púrpura mientras el sol se despedía lentamente detrás de las colinas de Verpine National Forest, un parque tan antiguo como la misma ciudad que lo rodeaba. El viento agitaba las copas de los pinos altos, creando un murmullo continuo que parecía susurrar palabras en un idioma que ningún ser humano entendía. Mateo Ruiz era un guardaboss veterano. Llevaba más de 16 años patrullando las rutas y senderos del parque. Era conocido por su carácter reservado y su habilidad para orientarse sin necesidad de GPS. Pero esa noche algo en el aire lo inquietaba. No era supersticioso, pero conocía cada rincón de Verpine y podía sentir cuando algo no estaba en su lugar. Y esa noche, definitivamente, algo estaba mal. El centro de vigilancia, una cabaña rústica equipada con radios, mapas y cámaras de seguridad, parecía aún más silencioso de lo habitual. Mateo se preparaba para su turno de medianoche, revisando su linterna, su radio y su arma tranquilizadora, algo que rara vez usaba. Afuera, la temperatura bajaba rápidamente. Una neblina espesa comenzaba a deslizarse entre los árboles, ocultando el sendero principal y tragándose el sonido de la vida silvestre. A las 12:03, la radio crepitó con estática. Luego, una voz débil emergió, distorsionada. Area C9, luces, no humano. Mateo se tensó. La transmisión era apenas audible, pero provenía de una de las zonas menos transitadas del parque, cerca del viejo Mirador del Diablo, una estructura abandonada desde hacía décadas. Apretó el transmisor. ¿Quién está en C9? ¿Confirma situación? Silencio. Solo el zumbido eléctrico de la interferencia. Sin dudarlo más, Mateo subió su camioneta y condujo por el camino de tierra, mientras la niebla engullía los faros como si el bosque tratara de proteger sus secretos. El trayecto era difícil. Las ramas parecían más largas, como si quisieran impedirle el paso. En varias ocasiones sintió que su vehículo rozaba algo que no podía ver claramente. Finalmente llegó a la zona. Bajó del vehículo con la linterna en mano, avanzando por el sendero que conducía al mirador. Todo estaba en calma. Demasiado calma. Ni un solo brillo, ni una lechuza, ni siquiera el crujir de las ramas bajo los pies. Solo el sonido de su propia respiración. La estructura del mirador seguía en pie, aunque carcomida por el tiempo. Una figura se asomaba desde uno de los extremos. Era alta, delgada, inmóvil. Parecía un hombre, pero algo en su silueta no cuadraba. Mateo alzó la linterna, enfocando directamente la figura. Parque Nacional de Everpine. Gritó. Identifiquees. La figura giró lentamente la cabeza, pero lo que vio Mateo lo hizo retroceder un paso. No tenía rostro, no en el sentido literal. Era como si alguien hubiera estirado piel sobre donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, sin rasgos, sin expresión. Y entonces, la figura comenzó a caminar hacia él. No corría, solo avanzaba con pasos lentos pero firmes, deslizándose más que caminando, como si no tocara del todo el suelo. Mateo sintió un frío recorrerle la columna. Levantó la radio con manos temblorosas. Aquí, Ruiz. Necesito refuerzos en C9. Hay una figura, algo, no sé qué es, se está acercando. Un pitido agudo interrumpió su transmisión. Luego, silencio. Mateo retrocedió lentamente, pero la figura seguía avanzando. De pronto, se escuchó un chasquido entre los árboles. Otra figura emergió. Esta vez era más baja, encorvada, y emitía un sonido similar al de una respiración entrecortada y húmeda. Se unió a la primera, y después otra, y otra. 4 figuras en total, rodeando el mirador como si custodiaran algo que no debía ser descubierto. El guardabosques giró sobre sus talones y corrió, tropezando con raíces y piedras sin mirar atrás. Solo cuando llegó a su camioneta y arrancó, se atrevió a ver por el retrovisor. Nada, solo niebla. De regreso al centro, intentó comunicarse con otros guardabosques. Nadie respondió. Era como si las ondas de radio se hubieran congelado. Las cámaras de vigilancia parpadeaban y algunas mostraban distorsiones en zonas del parque que, hasta ese momento, no estaban marcadas en ningún mapa.
Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, Mateo descubrió que el registro de su vehículo marcaba que había estado estacionado en C9 durante exactamente 3 horas. Pero él recordaba haber huido casi de inmediato, como si algo en ese lugar hubiera alterado el tiempo mismo. Al revisar las grabaciones, encontró una sola imagen antes de que la cámara del mirador se apagara. Una silueta borrosa observando directamente al lente, sin rostro, pero con algo más, como si una sombra más grande estuviera de pie detrás de ella, casi imperceptible, pero presente. Mateo no volvió a patrullar solo después de esa noche, y aunque intentó olvidar lo que vio, cada vez que pasaba cerca del viejo mirador, sentía la misma presencia, mirándolo desde el bosque, observando, esperando, y eso solo fue el comienzo. Mateo no durmió esa noche, ni siquiera al amanecer, cuando el cielo se tiñó de un gris metálico y el parque comenzó a llenarse lentamente con los sonidos de la vida silvestre despertando. Sentado frente a las pantallas del centro de vigilancia, repasaba una y otra vez la grabación del mirador hasta que ésta se volvía un mosaico de ruido digital y sombras irreconocibles. A las 6:14 de la mañana, finalmente llegó alguien. Era Camila Torres, una joven guardabosques que llevaba solo un año en Everpine. Había escuchado por la radio que Mateo había salido de urgencia, pero nadie supo más hasta que regresó, pálido y visiblemente alterado. «¿Qué pasó anoche?», preguntó con preocupación. Mateo dudó. La lógica le decía que había tenido una alucinación, que la niebla y el aislamiento podían haberle jugado una mala pasada, pero en el fondo, algo le decía que no debía guardar silencio. Le contó lo que vio, o al menos lo que pudo recordar. Las figuras sin rostro, la distorsión del tiempo, la cámara apagándose justo después de registrar algo que no sabía cómo describir. Camila frunció el ceño, pero no lo miró con incredulidad. Al contrario, bajó la voz y dijo: «Mi tío fue guardabosques aquí hace más de 20 años. Nunca hablaba de eso, hasta que se enfermó. En su delirio, repetía una frase una y otra vez: no están muertos, no son humanos. No salgas cuando susurran». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El bosque no solo ocultaba animales salvajes. Había algo más, algo enterrado en su historia. Esa tarde, decidieron revisar los archivos físicos del parque, antiguos informes escritos a mano y documentos que no habían sido digitalizados. En una caja cubierta de polvo encontraron una carpeta con la etiqueta Incidentes clasificados Área C9. El Primer Inform Era de 1979. Un guardabosques llamado Hernán Varela había reportado haber encontrado una tienda de campaña abandonada en C9, con las pertenencias intactas pero sin rastro del campista. Lo extraño era que la tienda estaba rodeada por un círculo de ceniza y símbolos tallados en la corteza de los árboles, símbolos que se repetían en varias páginas, dibujados por diferentes manos. Otro informe, fechado en 1986, narraba el caso de un grupo de excursionistas que juraron haber escuchado voces pidiéndoles ayuda desde el bosque, voces que los guiaron fuera del sendero principal. 2 de ellos desaparecieron. Los 3 restantes fueron encontrados horas después, desorientados, con heridas leves y sin memoria clara de lo ocurrido. El patrón se repetía: zona C9, niebla espesa, fallas en las radios, pérdida de tiempo y susurros. Esa palabra apareció escrita una y otra vez en los márgenes de los documentos, como si quien los hubiera leído no pudiera sacarla de la cabeza. Susurros. Esa misma noche, Mateo y Camila decidieron volver a C9. Era una decisión imprudente, pero sentían que algo los llamaba. El miedo era real, pero la necesidad de comprender era más fuerte. Llegaron justo antes del anochecer. Esta vez, Mateo trajo consigo una cámara infrarroja, una grabadora de sonido y varias bengalas. Mientras avanzaban por el sendero, notaron que los árboles parecían más densos, como si hubieran crecido más desde la noche anterior. Y el aire olía diferente, a tierra húmeda y hierro. Caminaron en silencio, atentos a cada sonido. A medio camino del mirador, Camila se detuvo. ¿Escuchaste eso? Mateo ladeó la cabeza. Un murmullo, bajo, apenas audible, como si alguien hablara detrás de un velo.
Una voz femenina, luego otra, luego más, todas susurrando algo incomprensible, mezcladas con risas y lamentos. Camila retrocedió, visiblemente afectada. La grabadora empezó a captar estática. Mateo apuntó con la cámara infrarroja. No se veía nada, al menos no al principio. Pero en medio de la pantalla apareció una figura, no una persona, sino una silueta blanca, translúcida, caminando a pocos metros de ellos, deslizándose entre los árboles. Y entonces, las voces se detuvieron, por completo, como si el bosque hubiera contenido la respiración. «Nos están mirando», susurró Camila, temblando. Mateo alzó la linterna. En los árboles alrededor de ellos, alguien o algo había tallado símbolos, idénticos a los de los antiguos informes. Una lengua antigua, quizás, o simplemente algo que los humanos no debían entender. La temperatura descendió de golpe. Sus alientos se convirtieron en vapor, y una ráfaga de viento apagó su linterna. Mateo encendió una bengala, y la luz rojiza iluminó la escena por segundos. Lo que vieron los dejó petrificados. Decenas de figuras sin rostro, paradas entre los árboles. Altas, delgadas, inmóviles. Algunas con manos anormalmente largas, otras encorvadas como ancianos deformes. No hacían ningún movimiento. Solo estaban allí, observando. Camila gritó. Mateo la tomó del brazo y corrieron sin rumbo, guiados solo por el instinto. Tropezaron, se rasguñaron con ramas, y la niebla parecía volverse más espesa con cada paso. Finalmente, cayeron por una ladera y se detuvieron en una zona desconocida del bosque. Cuando se levantaron, estaban rodeados por piedras alineadas en círculo. En el centro, una abertura en el suelo, como una fosa profunda cubierta de símbolos antiguos. Desde allí, emergía un calor sofocante y un leve murmullo, como si algo respirara desde dentro. Camila se acercó un paso. Mateo lo ha seguido. «No lo toques». Pero ya era tarde. Una mano emergió de la abertura. Una mano pálida, con dedos finos y uñas negras como carbón. Y entonces, todo se volvió oscuridad. La oscuridad era absoluta, no como la noche común, sino un vacío espeso que parecía tragarse incluso los pensamientos. Mateo sintió como si su cuerpo flotara en un espacio sin forma ni dirección, y su respiración, aunque agitada, sonaba lejana como si no le perteneciera. Despertó de golpe con una bocanada de aire, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. La cabeza le latía con fuerza, y una línea de sangre se deslizaba desde su ceja. Estaba acostado sobre tierra húmeda y helada. El cielo estaba cubierto por nubes tan densas que ni siquiera la luna lograba filtrarse. Se incorporó con esfuerzo. «¿Camila?» Su voz tembló más de lo que quiso admitir. La linterna estaba destruida. La bengala apagada. La grabadora de sonido no estaba. Pero lo más preocupante era que Camila no estaba en ningún lado. El círculo de piedra seguía ahí, con la misma fosa abierta en el centro. Pero ya no había ninguna mano asomando. Solo un humo grisáceo que se deslizaba perezosamente como si respirara por su cuenta. Mateo sintió un impulso primario de correr, de huir de ahí cuanto antes. Pero algo lo obligó a acercarse. Los símbolos grabados alrededor de la abertura brillaban débilmente, con un tono verdoso. Parecían vivos, como si vibraran. Mateo se inclinó, conteniendo la respiración, y miró dentro. La fosa no tenía fin visible. Era un pozo oscuro y profundo, pero no vacío. En el interior se movía algo grande, algo antiguo, algo que no debía ser despertado. Un susurro brotó de la fosa, más claro esta vez. «Tú, también me perteneces». Mateo dio un paso atrás, tropezó y cayó de espaldas. Entonces lo vio, Camila, de pie al borde del bosque, con la mirada perdida. Estaba pálida, su cabello cubierto de tierra y ramas, y sus ojos no eran los mismos. Eran completamente negros, sin iris and eye pupilas. «Camila», susurró Mateo, arrastrándose hacia ella. «¿Estás bien?» Ella no respondió, solo lo observó con esa mirada vacía,
como si lo viera pero no lo reconociera. Luego giró lentamente y caminó de regreso al bosque. Mateo corrió tras ella, gritándole que se detuviera, pero cada vez que parecía alcanzarla, ella se desvanecía entre los árboles como una sombra que el viento empuja. Finalmente, la perdió de vista por completo. Solo el bosque quedaba, silencioso, eterno. Regresó al centro de vigilancia al amanecer, sucio, herido y sin ninguna prueba. Cuando intentó reportar lo sucedido, los superiores no creyeron nada. Dijeron que no había registros de su salida al bosque, que nadie vio a Camila esa noche, que no había grabaciones. Incluso le mostraron los registros. El sistema de seguridad marcaba que no había sido activado desde hacía más de 24 horas. Camila fue reportada como desaparecida. Mateo, incapaz de aceptar la versión oficial, comenzó a investigar por su cuenta. Visitó a antiguos empleados del parque, leyó crónicas locales y, lo más importante, regresó al archivo antiguo, donde descubrió algo que lo paralizó. Una fotografía amarillenta, fechada en 1964, mostraba a 5 guardabosques posando frente al mismo círculo de piedras. Uno de ellos, alto, de cabello oscuro, mirada seria, era idéntico a Mateo. No un antepasado. Él, mismo rostro, mismo lunar en la mandíbula, mismo gesto. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. En el reverso de la foto, alguien escribió con tinta negra: el ciclo comienza de nuevo. Everpie no olvida. Everpie no perdona. Desesperado, Mateo buscó a la anciana bibliotecaria de la ciudad, doña Elvira, que llevaba toda su vida recolectando leyendas locales. Cuando vio la fotografía, palideció. Ese pozo, la gente lo llama la fosa del hambre. Dicen que fue sellado por los fundadores del pueblo hace siglos, que dentro vive algo que no es de este mundo, y cada cierto tiempo escoge a sus mensajeros. Mateo sintió que el peso del bosque recaía sobre él, cada palabra siendo una pieza del rompecabezas que no quería completar. ¿Y qué quiere esa cosa? Doña Elvira lo miró con pesar. No lo sabemos, solo que se alimenta del miedo y de la memoria. Por arrastros, distorsiona el tiempo. A veces toma la forma de quienes hemos perdido, y otras nos hace convertirnos en lo que más tememos. Esa noche, Mateo se sentó en su cabaña, mirando fijamente el bosque desde la ventana. Sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar, que la oscuridad no se había quedado en la fosa, que lo había seguido. Al cerrar los ojos, la escuchó. La voz de Camila. Mateo, ven conmigo. Todo está bien ahora. Abrió los ojos bruscamente, y ahí estaba ella, parada en medio de la sala, empapada de sombra, con los mismos ojos negros como la noche. Pero esta vez sonreía. La sonrisa de Camila no era humana. Era una mueca tensa, forzada, como si alguien que jamás había sonreído intentara imitar una expresión humana. Sus labios se estiraban, pero no había emoción, solo una quietud perturbadora. Mateo se quedó congelado, incapaz de moverse, sintiendo que el aire a su alrededor se hacía más denso. Ella dio un paso hacia él. Sus pies no hacían ruido al tocar el suelo. Era como si flotara, como las figuras que había visto cerca del mirador. Mateo retrocedió lentamente, manteniéndose cerca de la puerta. Su mente se debatía entre la necesidad de ayudarla y el puro instinto de sobrevivir. Camila, susurró, casi sin voz. ¿Eres tú? La figura ladeó la cabeza con un gesto mecánico. Sus ojos negros parecían absorber la luz. Y entonces habló con una voz que no era completamente suya. Ella, ve lo que tú no quieres ver. Ella me abrió la puerta. Tú también lo harás. Mateo no esperó más. Salió corriendo de la cabaña y se adentró en la noche. El aire olía a humo y tierra mojada. El bosque, iluminado por la tenue luz de la luna, parecía una criatura viva que respiraba junto a él. No sabía dónde ir, pero sus pasos lo llevaron de nuevo hacia la zona que tanto temía, la sección conocida como la Madera Muerta. Ese lugar era evitado incluso por los guardabosques más veteranos. Los árboles allí estaban secos, carcomidos, como si algo hubiera drenado la vida del suelo mismo.
Nadie sabía por qué esa parte del bosque nunca crecía, pero Mateo ahora sospechaba que no era por causas naturales. Al llegar, se detuvo sin aliento. El silencio era absoluto. Ni viento, ni insectos, ni siquiera su respiración parecía perturbar el ambiente. En el centro del claro, una figura lo esperaba. Era un hombre alto, envuelto en un abrigo de piel oscuro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Apoyado en un bastón torcido, parecía estar allí desde siempre. Mateo no lo reconoció de inmediato, pero cuando el hombre levantó la cabeza, el impacto fue inmediato. Era él, más viejo, con arrugas profundas, ojos apagados y una expresión de resignación. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó. El anciano habló con una voz seca y grave. Yo soy tú dentro de 30 años, atrapado aquí, atado al ciclo, alimentando la fosa, cumpliendo el trato. Mateo retrocedió, horrorizado. No, esto no es real. Nada de esto es real. El anciano extendió su mano, revelando una cadena oxidada con un símbolo colgante, el mismo que Mateo había visto en las piedras del pozo. Ya lo has sentido. El bosque vive dentro de ti ahora. No hay escapatoria. Cuando fuiste marcado por la niebla, el hambre de la fosa te eligió. Ella ya tomó a Camila, y pronto te tomará a ti. Mateo gritó de frustración y se lanzó hacia el anciano. Pero en el instante en que lo tocó, la visión se desvaneció. Solo quedaba la madera muerta, sin rastro de la figura. Sin embargo, algo había cambiado. Mateo sentía su cuerpo más pesado, como si algo invisible lo hubiera tocado por dentro. Comenzó a tener visiones fugaces, imágenes del pozo, de las figuras sin rostro, del mismo parado frente a la fosa con los ojos vacíos, como si estuviera viendo pedazos de un futuro inevitable. Regresó al centro de vigilancia por la mañana, donde encontró un sobre sin remitente encima de su escritorio. Dentro había un mapa antiguo del parque, hecho a mano, marcando lugares que no aparecían en ningún registro oficial. El árbol que llora, la senda del eco roto, la cuna de los rostros y un lugar más en el centro exacto del bosque, simplemente llamado el umbral. Junto al mapa había una nota escrita en letras temblorosas. Cada ciclo necesita un guardián, pero si llegas al umbral antes de que la luna se complete, puedes cerrarlo. Por un tiempo, solo por un tiempo. Mateo supo que no tenía elección. Tenía que encontrar ese lugar, antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. Reunió provisiones, linternas nuevas, una brújula, una copia del mapa y una cámara. Pero al revisar la mochila, encontró algo que no había empacado. La cadena oxidada que el anciano había sostenido en su visión. Solo que ahora no era una visión, era real. Y su cuello ardía, justo donde esa cadena encajaba perfectamente. Mateo no podía quitarse la cadena. Intentó forzarla, cortarla, hasta quemarla con un encendedor. Pero el metal, a pesar de su aspecto viejo y oxidado, era imposible de dañar. Peor aún, a medida que pasaban las horas, sentía como su cuerpo comenzaba a debilitarse, como si llevar aquella reliquia colgada lo drenara por dentro. Su piel estaba más pálida, su reflejo en el espejo más apagado, y en su cabeza una voz le susurraba constantemente, repitiendo su nombre como un mantra. Mateo, Mateo, Mateo. El mapa antiguo lo llevaba hacia el corazón del bosque. Nunca había patrullado esa zona. Ni siquiera los mapas oficiales del parque la incluían. Era como si alguien o algo hubiese querido mantenerla oculta. Aún así, Mateo se preparó para emprender la travesía. Sabía que estaba solo y que cada minuto contaba. La luna estaba casi llena y la nota advertía que el umbral debía ser alcanzado antes de que se completara el ciclo. El primer punto marcado en el mapa era el árbol que llora. Le tomó 2 horas alcanzarlo, cruzando zonas donde el musgo crecía como una enfermedad sobre los troncos y donde los pájaros no cantaban. El árbol en cuestión era enorme, más viejo que cualquier otro del bosque. Tenía el tronco partido por la mitad, y de su interior brotaba un líquido espeso, oscuro, como si el árbol sangrara lentamente. Cuando se acercó,
Una voz femenina brotó del hueco. ¿Por qué no me ayudaste? Era la voz de Camila. Mateo dio un paso atrás, pero no huyó. Sabía que era una trampa, una ilusión del bosque. Sin embargo, las palabras lo golpearon con fuerza. Ella está atrapada, murmuró el árbol. No por mí, sino por ti. Mateo cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. El bosque lo atacaba donde más dolía. Quería quebrarlo antes de llegar al umbral, pero no lo lograría. No aún. Siguió su camino hasta la senda del eco roto. Era un sendero de piedras antiguas, cubiertas por raíces torcidas. Con cada paso, escuchaba sus propios pasos repetirse detrás de él, pero no al mismo ritmo. A veces se adelantaban, otras se detenían cuando él no lo hacía. En un momento, claramente escuchó que algo corría hacia él desde atrás. Giró en seco, con la linterna alzada, pero no había nada. Solo el eco y una sombra deslizándose entre los árboles, tan rápida que no logró identificarla. Siguió caminando, su respiración entrecortada, hasta que llegó al último punto antes del umbral, la cuna de los rostros. Era un claro rodeado de troncos huecos. En cada uno, tallados con precisión cruel, había rostros humanos, algunos gritando, otros llorando, y algunos con los ojos abiertos, mirando. Mateo sintió que lo observaban. No solo los rostros tallados, sino algo más, algo que se escondía entre ellos. Al acercarse a uno de los troncos, reconoció una cara. Era la suya, y estaba sonriendo. Gritó y cayó de rodillas. La presión en su pecho era insoportable. Sentía que el bosque estaba absorbiéndolo, que sus recuerdos se desmoronaban uno por uno, como hojas secas arrastradas por el viento. Pero entonces recordó las palabras de Doña Elvira. Solo así amenazai tu ludas poder. Mateo se obligó a levantarse, temblando, y siguió adelante. Usó la brújula, dio sus pasos por la última sección del mapa, y finalmente lo vio. El umbral era una grieta gigantesca en la tierra, de casi 10 metros de ancho, rodeada por monolitos antiguos cubiertos de inscripciones imposibles de traducir. El aire era denso, y en el centro del abismo brillaba una luz verde enfermiza, pulsante, como el corazón de una criatura dormida. Y sobre uno de los monolitos estaba Camila, pero no era ella. Su cuerpo flotaba, suspendido en el aire, sus ojos completamente negros y su boca abierta en un grito silencioso. Venas oscuras recorrían su piel como raíces, y algo dentro de la grieta la sostenía, invisible, alimentándose de su energía vital. Mateo gritó su nombre, pero ella no respondió. Una risa, una carcajada profunda y masculina, resonó desde las profundidades del umbral. ¿Creíste que podrías cerrar lo que se abrió con sangre? Mateo levantó la cámara que había llevado. Era su última herramienta, una cámara vieja con una lente de cuarzo especial usada para captar espectros infrarrojos. Apuntó hacia el umbral y lo que vio lo dejó sin aire. Una criatura gigantesca se retorcía dentro de la grieta. No tenía forma definida, solo extremidades alargadas, decenas de bocas abiertas en su piel, y ojos por todas partes. Sus tentáculos envolvían a Camila como una marioneta. Mateo supo que no podía luchar contra eso, pero quizás podía sellarlo. Corrió hacia los monolitos, buscando alguna señal, alguna inscripción que le indicara cómo cerrar el umbral. Y entonces recordó la cadena. Su cuello ardía más que nunca. La quitó con esfuerzo, aunque dolió como si le arrancaran un pedazo de piel, y la colocó sobre el monolito central. La tierra tembló. Un grito inhumano brotó de la grieta. Camila cayó al suelo, inconsciente, y la luz verde comenzó a apagarse lentamente. El umbral se cerraba, pero no sin un precio. La tierra rugía bajo los pies de Mateo. Las piedras vibraban. Los árboles lejanos crujían como si una ola de presión invisible los doblara desde sus raíces. El umbral, aquella grieta infinita que latía como un órgano vivo, comenzaba a cerrarse lentamente. La cadena colocada sobre el monolito ardía con un fuego sin llamas, una luz pálida que brillaba desde dentro del metal oxidado.
Camila yacía en el suelo, inmóvil. Su cuerpo temblaba, pero respiraba. Mateo corrió hacia ella, la tomó entre sus brazos y la sacudió suavemente. «Camila, despierta, por favor». Su piel estaba helada, sus labios azulados, pero cuando Mateo apoyó su frente contra la de ella, sintió algo moverse en su interior, como una chispa, un suspiro, una respuesta. Los tentáculos de sombra comenzaron a retirarse al interior de la grieta con chillidos espantosos, como si miles de almas se arrastraran contra su voluntad. La luz verdosa que había iluminado el abismo se volvió rojiza, después negra, hasta extinguirse por completo. Entonces, el umbral se cerró. Fue tan abrupto como violento. Un estruendo profundo, seco como el golpe de una lápida finalizando un entierro. El suelo dejó de temblar, la presión en el aire se disipó y el silencio regresó. No uno natural, sino un silencio pesado, como si el bosque entero contuviera la respiración. Mateo volvió la mirada hacia los monolitos. Las inscripciones brillaban todavía, pero comenzaban a apagarse lentamente. Y en medio de ellos, la cadena ya no estaba. Había desaparecido. Camila se removió en sus brazos. Sus ojos se abrieron lentamente. Ya no eran completamente negros, pero tampoco del todo humanos. Tenían un tono grisáceo, como nubes densas antes de una tormenta. Lo miró durante largos segundos sin decir nada. «¿Dónde estamos?», susurró finalmente, con una voz áspera, débil. Mateo no supo qué responder. Sabía que había salvado su cuerpo, pero no estaba seguro de haber traído de vuelta todo lo que era Camila. La ayudó a incorporarse y juntos comenzaron a caminar de regreso. El bosque había cambiado, o quizás ellos habían cambiado. La niebla ya no cubría el suelo como antes, los árboles parecían respirar con más lentitud, y por primera vez en días se escuchó el canto de un pájaro a lo lejos. Cuando llegaron al límite del parque, ya amanecía. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas, pintando todo de un dorado cálido. Mateo miró hacia atrás, y por un momento creyó ver figuras observándolos entre los troncos. No amenazantes. Solo presents. Como si el bosque recordara. Esa misma mañana, Camila fue llevada al hospital. Su informe médico fue extraño. Deshidratación, trauma nervioso, pero ningún signo de daño físico grave. Nadie preguntó mucho. Nadie quiso saber qué pasó. Mateo, por su parte, presentó su renuncia como guardabosques. Nadie lo detuvo. Sus superiores ni siquiera discutieron su decisión. Era como si supieran que Verpine lo había marcado para siempre. Durante semanas, la vida pareció volver a la normalidad. Las rutas del parque se reabrieron. Las cámaras fueron restauradas. Pero Mateo sabía que algo se había roto. O abierto. Aunque el umbral estuviera cerrado, su presencia seguía latente, como una cicatriz que jamás desaparece por completo. Una noche, semanas después, Mateo fue despertado por un golpe en su puerta. Al abrirla, no había nadie, solo un paquete envuelto en papel antiguo. Dentro, una fotografía nueva. Mostraba el bosque y a 5 figuras paradas junto al umbral. Él estaba allí, Camila también, pero las otras 3 personas no las conocía. Al menos no todavía. En el reverso, una sola frase escrita con la misma caligrafía temblorosa. Elambro duerme, pero nunca olvida, y pronto volverá a soñar. Mateo quemó la foto esa misma noche, pero al cerrar los ojos, la imagen seguía ahí, y el eco de los susurros regresaba, lento, como el latido de algo enterrado profundamente bajo la tierra. La paz, lo sabía, era solo temporal, y lo peor aún no había comenzado. El incendio de la fotografía no cambió nada. Mateo la arrojó al fuego esperando que, con las llamas, también se desvanecieran las visiones, las voces, la culpa. Pero el fuego no consumió el miedo. Esa noche soñó con ojos enterrados en la tierra. Ojos que lo observaban desde raíces, desde sombras bajo la cama, desde los espejos cubiertos de polvo. Y cada vez que cerraba los ojos, veía el umbral, no cerrado,
sino latiendo, respirando como si solo descansara. Camila no volvió a ser la misma. Se recuperó físicamente, pero hablaba poco. Pasaba horas mirando al bosque desde la ventana de su cabaña. A veces murmuraba frases que no recordaba después, o escribía símbolos en las paredes mientras dormía. Mateo intentó ayudarla, quedarse cerca, hablarle. Pero era como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada allá abajo y cada día esa parte ganaba más control. Una tarde, la encontró parada en medio del claro, con los pies descalzos sobre la tierra fría. Sus ojos, que antes se habían aclarado, ahora volvían a oscurecerse lentamente. «Está llamándome otra vez», le dijo, sin girarse. «El umbral me habla y yo lo entiendo». Mateo se acercó, con miedo de tocarla. Ella extendió la mano y le mostró algo. Era la cadena, la misma, oxidada, ardiente al tacto, pero viva. Vibraba como un insecto atrapado bajo la piel. «¿No es tuya?», dijo ella. «Nunca lo fue. El bosque solo estaba esperando que yo abriera la puerta correcta. Y ahora, tú tienes que decidir si vas a cerrarla o a cruzarla conmigo». Mateo tembló. El mapa antiguo se había quemado junto con la fotografía, pero su mente lo recordaba todo. Los monolitos, los nombres, los caminos invisibles. Todo seguía allí, como marcas talladas en su memoria. Y entonces supo lo que debía hacer. No bastaba con cerrar el umbral. Tenía que sellarlo desde dentro. Volvieron juntos una última vez al corazón del bosque. El paisaje había cambiado. Los árboles parecían más altos, las sombras más largas, y los animales evitaban esa parte de la selva como si presintieran que algo no estaba bien. La niebla volvía a cubrirlo todo, espesa como humo antiguo. Cuando llegaron al umbral, se sorprendieron al ver que aún estaba cerrado, pero respiraba. El suelo pulsaba bajo sus pies, y sobre los monolitos, nuevos símbolos habían aparecido, escritos con sangre. Camila se arrodilló junto al borde. «Yo no tengo miedo», dijo, con una voz que ya no era completamente suya. Mateo no contestó, solo la observó, sabiendo que aquel momento sellaría su destino. Sacó de su mochila una pequeña bomba de detonación sísmica. No era fácil de conseguir, pero la había tomado de un viejo refugio militar en la zona norte del parque, años atrás, y la había guardado para emergencias. Y ahora entendía por qué la había conservado. «¿Sabes lo que haces?», preguntó ella, mirándolo con ternura extraña. Mateo asintió. «El bosque siempre tomará algo, pero esta vez le daré solo tierra». Activó la bomba y la lanzó al centro del umbral. Un rugido ensordecedor llenó el aire. La tierra se abrió, luego colapsó sobre sí misma. El umbral comenzó a cerrarse no con un susurro, sino con un grito. Las raíces ardieron, los monolitos cayeron uno a uno, y de la grieta surgió una última figura, alta, delgada, sin rostro, con los brazos abiertos como si suplicaran no ser olvidada. Y entonces, silencio. Cuando Mateo despertó, estaba solo. Camila ya no estaba. Ni los árboles, ni los monolitos. Solo un claro vacío y quemado. El umbral había desaparecido. Completamente. Como si nunca hubiese existido. Regresó al pueblo con el cuerpo destrozado y el alma aún más rota. Contó una historia que nadie creyó. Dijeron que había tenido una crisis mental, que todo lo que había vivido era producto del estrés. Pero Mateo sabía la verdad. El umbral había sido sellado. Por ahora, años después, un niño paseaba por el Verpine con su familia. Se detuvo a observar un claro circular donde el césped no crecía. En el centro del lugar había algo enterrado bajo tierra. El niño escarbó con un palo y encontró una cadena oxidada con un símbolo extraño colgando. Esa noche, el niño se despertó gritando. La sombra me habló. Sus padres no le creyeron. Pero en el bosque, entre los árboles, algo se movía, y susurraba un nombre olvidado por la mayoría. Mateo, Mateo, Mateo. El ciclo nunca se rompe. Solo duerme. Fine.